Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarlos y presentarnos nuevamente esta emisión para ustedes que está muy interesante. Soy Nancy de Santiago. Les saludo cordialmente desde este su espacio En Acción con las participesas para traerles temas de actualidad. Y hoy vamos a hablar de una perspectiva distinta de que siempre hablamos del derecho del trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar del derecho a trabajar, que obviamente están íntimamente relacionados, pero pues tiene su pequeña sesgo en la mirada, ¿no? Así que quédense con nosotros porque va a estar muy interesante. Amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Saben que siempre cada viernes es como un placer prepararnos para ustedes, para darles lo mejor siempre. Y siempre con la bendición de Dios primeramente, porque es menester absoluto del Todopoderoso que tengamos atención a Él primeramente desde que despertamos hasta que dormimos por la noche. Sean ustedes muy bienvenidos. Soy Arely Meja, iniciamos. Así es, amigos, pues vamos a dar esta introducción pequeña, pues como sabemos, ¿no? Nuestro artículo 5º constitucional señala que toda persona podrá ser libre de dedicarse a la profesión, oficio o actividad remunerada que desee. Y por supuesto se trata de eso, de que sea remunerada, porque lo que está prohibido son los trabajos que sean forzosos y obviamente pues que no sean remunerados. El tema de los que están privados de su libertad pues es un poquito distinto, porque bueno, ahí hay las leyes penitenciarias, pues son las que van a marcar ciertos incluso beneficios por días de trabajo, porque eso habla de la rehabilitación o reeducación para la reinserción de cualquier interno, ¿no? Sin embargo, los que estamos pues en libertad, pues evidentemente gozamos de esta para elegir esa profesión que tiene que ser lícita, que por supuesto no tiene que atentar contra el orden público, ni tampoco, fíjense, este es un poquito, cuando luego se queja la gente de que este Estado laico y que no debemos de meter acá la moralidad ni la cristiandad y ni nada, pero habla de cosas como esta, dice que no se ofenda a la sociedad. Claro, y cuando ofendes a la sociedad es porque te estás metiendo con principios éticos, ¿sí? Con valores universales que pueden estar siendo afectados. Así que a mí me da mucho gusto que nuestra Constitución conserve estos asuntos. Si bien pueden ser un poco complicados a la hora que alguien quisiera reclamar, la Corte seguramente tendría que interpretar eso, pero vamos a caer en temas de ética, vamos a caer en principios universales, o sea, no se va a poder salir de eso. Y tristemente hoy en día estamos viendo resoluciones que atentan contra la vida, contra la familia, contra el interés superior del menor, o sea, temas que de verdad pues no sabemos cómo vamos a empezar a pararlo los ciudadanos, pero vamos a empezar. Entonces, obviamente también la ley va a regular estos oficios, estas profesiones que requieran de tener una serie de requisitos, como lo que es la expedición de un título, la cédula profesional, porque se trata precisamente de que sea una competencia leal y que además se presten de manera eficiente, eficaz y, como se dijo, profesional los servicios, máxime porque podemos atentar contra la vida, la salud, la libertad de terceros, ¿sí? Su patrimonio, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que si la ley regula esta libertad, este derecho a trabajar, ¿no? Es para que podamos hacer buen uso de estas facultades, de esta preparación académica o de esta preparación técnica y que a los que sirvamos lo hagamos para su bienestar, ¿sí? Máxime porque vamos a percibir un dinero por ello. Y si es ante un patrón, sí, precisamente estamos hablando, por eso yo quise darle el sesgo de derecho a trabajar, porque no todos estamos sujetos a un patrón, pero los que están sujetos a un patrón, pues aparte está la regulación del 123 constitucional y todos los artículos relativos que son del apartado B, o sea, que significa que el patrón es el Estado, cualquier nivel de gobierno municipal, local y federal. Pero el tema importante es que cuando se es entonces un trabajador subordinado, se tienen requisitos que cumplir ante ese patrón. Y es importante que entendamos que los requisitos son para un mejor desempeño y para que ese patrón también tiene que cumplir una serie de normas de seguridad, de higiene, respecto al salario, a las prestaciones laborales y todas estas cuestiones que implican que al trabajador se le trate dignamente. Sí, por supuesto. ¿Saben? Porque además recuerden ustedes, porque si esto está asentado aquí en el artículo 5º constitucional, pues obviamente es primero un derecho humano que todos gocemos de la libertad de elegir el trabajo de acuerdo a poder desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero además que sea un trabajo bien remunerado de acuerdo a lo que establece la ley. Por supuesto que
lo veíamos, hace poco hablaba alguien, y esto es necesario mencionarlo porque a veces se compara con otros países donde hay mejores sueldos por prestaciones laborales de los trabajadores, pero también tiene que ver con pues el nivel de vida que se tiene en esos países y además el costo de la vida. Nuestro país, afortunadamente, tenemos un país donde se presta, que pues es un país que tiene todo, pero que además tenemos una facilidad de que no demasiado. Bueno, y además es que esto está regulado por la ley, los sueldos, ¿no? Porque esto lo sabemos, pero además sí tenemos una ventaja donde tenemos un país donde hay accesibilidad a todos los servicios. Bueno, lo era hasta antes de la pandemia, porque después de la pandemia, con la caída de la economía, juntándose con la pandemia, ha venido a destrozar el empleo en nuestro país y a tronar empresas pequeñas, aún empresas medianas y por supuesto acabar con los empleos de muchos mexicanos. En el 2020 hubo una caída de 750,000 empleos, para el 2021 la cifra aumentó pero muchísimo y ahorita en este 2022 esperamos que, bueno, no podemos todavía echar las campanas al vuelo, se están cerrando empresas importantes y están saliendo del país, entonces yo creo que vamos a tener una crisis de desempleo más fuerte aún que el año pasado y que el antepasado. Sin embargo, bueno, es que esto se debió haber previsto y no se hizo nada con el gobierno actual, porque si bien cuando se tomó tanto dinero de tantas partes, de cerrar tantas, pues aquello cuando se recogió el dinero de los, el fondo para desastres naturales o fideicomiso, se tomó, pero no se utilizó bien, o sea, no se rescataron empresas y se dejó que se hundiera pues los trabajos de los mexicanos. Entonces tenemos que poner atención en esto que está pasando y de verdad es importante que lo mencionemos porque si bien es un derecho humano primordial, de primera necesidad, porque además es el sustento para que vivamos. Entonces necesitamos que el gobierno garantice el derecho a tener un trabajo estable y que abra empresas, que atraiga inversión. Bueno, eso es lo que se supone que tenía que ser en esta administración. Sin embargo, lamentablemente, este año se están yendo muchas empresas de nuestro país. Otras que estaban por abrir dijeron finalmente que no. La ensambladora de autos que se va a Detroit en lugar de venir aquí a cualquier estado, a Georgia, pero a cualquier estado de nuestra República Mexicana, cuando somos punteros en la industria de ensambladora de automóviles, sobre todo de los de Asia, y cómo es posible que hoy no tengamos, pues son fuentes de empleo que se pierden para nuestros connacionales, amigos. Bueno, esto es lamentable, ¿cómo ves? Así es, eran 7,500 empleados, mencionábamos, que se fueron a Georgia en lugar de venir a Silao, Guanajuato. Y sí, efectivamente, bien dice Arely, no podemos estar dependiendo solamente de que el gobierno cree empleos. Para que se pueda crear un empleo, fíjense nada más, esto es bien importante porque hay una serie de costos asociados, vamos a hablar en el bloque siguiente de esto. Sin embargo, es muy importante el tema de la dignidad en el trabajo. Entonces, antes decía por ahí la redacción del artículo sobre la vida digna y tal, que está ahora en el 123 exclusivamente, y que habla de esta necesidad de que cubramos las necesidades, valga la redundancia, básicas de un trabajador, que incluye hasta el entretenimiento, ¿sí? El descanso y el entretenimiento, obviamente pasando por la alimentación, su vivienda y por supuesto gastos para temas como la salud, como la educación. El tema es que efectivamente por eso el Estado te provee la salud, supuestamente, ya hablamos de los problemas en la emisión pasada, hemos hablado antes de los problemas de la educación, porque el Estado no puede ser el único proveedor de semejantes servicios tan importantes. Entonces, en todo aplica que el Estado no puede ser el único proveedor, es decir, el Estado no podría ser el único patrón. Es muy importante que lo entendamos porque estamos viendo que a este gobierno pareciera no importarle, como si fuera capaz de sustituir todos y cada uno de los empleos que se están perdiendo, y no es el caso.
Entonces, con el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México nuevo que iba a haber en Texcoco, bueno, fueron miles de empleos que ya no se crearon y que los que estaban en curso pues se tuvieron que cancelar. Igual pasó con la de Constellation Brands. El tema ahora de Citibanamex pues son también miles de empleos, ¿sí? De ejecutivos y tal, que son además empleos con un nivel de remuneración, digamos que superior al mínimo, no en el caso de todos los del aeropuerto, pero sí, por ejemplo, en estos de Citibanamex, porque es otro sector servicios, y por supuesto en el caso de la cervecera, pues tenemos ahí de todo tipo, ¿no? Porque ahí tenemos desde el operador hasta administrativos. Entonces es muy importante que veamos cómo se deteriora nuestra calidad de vida, se deterioran nuestras oportunidades, los empleos que tendríamos que estar creando anualmente, porque se incorpora esa fuerza nueva, juvenil, recién egresada de universidades o de institutos técnicos, se incorporan aproximadamente 1 millón de personas al mercado laboral anualmente. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros todavía estamos gozando de este bono demográfico, que implica, bueno, pues que nuestra población tiene un promedio por ahí cercano a los 30 años. Entonces, esta situación es importante que se atendiera, pero con las ideologías socialistas, como la que practica este gobierno, aunque luego hace prácticas que parecen más de ultraderecha, no lo dicen los de izquierda, que están muy enojados, la verdad es que estamos viendo que el deterioro de nuestra planta productiva, el deterioro ahora sí que de la capacidad de creación de empleos y por supuesto el deterioro de la calidad de los mismos no está siendo atendido y no le parece a nuestro actual régimen un problema, lo cual es grave, porque sí es cierto que ha habido unos sucesivos aumentos del salario mínimo que tienen a la gente creyendo que estamos muy bien. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, bueno, por ejemplo, el de este año que viene a 22%, ya es un aumento que hace difícil conservar empleos y que desalienta la creación de nuevos, porque con esos salarios vienen indexadas las prestaciones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esas cuestiones y que no nada más se trata como de decir que vamos a crear una serie de empleos y ya, porque para la dignidad del ser humano y esta libertad que tiene de elegir su profesión, porque fíjense, esa es la diferencia también con un régimen socialista y más si se vuelve comunista, que es el paso 2. Ellos te van a decir en dónde trabajar, ellos te van a decir qué hacer. Ellos te van a decir cuánto hacer y cuánto se puede pagar y cuánto puedes lograr. O sea, hay un deterioro para igualar a la sociedad donde ya no existe esta posibilidad. Acá nosotros lo que queremos son empleos bien remunerados, decía Arely bien, y fíjense, para esto se requiere productividad y para la productividad pues se necesitan reglas claras para la inversión. Sí, imagínate ese estilo del comunismo porque las sociedades más sanas, para que pueda haber una equidad, una forma de vida donde la gente se sienta satisfecha, porque esta satisfacción y esta tranquilidad te da felicidad. Y si tú eres feliz, funcionas mejor, trabajas mejor, produces más, estás mejor, vives mejor, tratas mejor a los demás y es una cadena maravillosa cuando tú eres feliz. Pero tú eres infeliz porque en un país empobrecido como el el socialismo que lleva al comunismo, pues la gente no puede ser feliz, imposible, como el caso de Venezuela o Cuba, donde la gente está con esa carencia que no tiene ni para medicamentos, ni para comer, ni para las necesidades básicas, o sea, ni para pañales, ni para papel higiénico, ni toallas sanitarias. Imagínense ustedes una cosa así, es terrible. Entonces, sí requerimos que, miren amigos, escuchamos mucho, yo escucho tanto los opinólogos por ahí, o los que parten del sentido común, digamos. Este gobierno tendría que ponerse a trabajar para hacer lo que le toca, para que entonces cree empleos. Entonces otro dice por ahí, bueno, es que realmente vemos que hay indeficiencia porque falta experiencia en este partido nuevo creado, entonces hay gente inepta y no funcionan bien las cosas. No creo que solo sea eso. Hay una clara intención de llevar este país a una quiebra, porque no lo podemos entender de otra manera, para entonces poderlo dominar. Y entonces esta caída de empleos, esta insuficiencia laboral, esta indeficiencia en todo, simplemente obedece a una intención. Lo decíamos hace 2 programas, ¿no? Cómo es posible esto, que si el
¿esto era hecho aposta, era hecho deliberadamente o era ineptitud? No. Bueno, yo creo que son las dos cosas, pero más es hecho deliberadamente. Entonces, los mexicanos necesitan tener un país desarrollado, necesitamos tener un país desarrollado con atracción de inversión, con empresas que se abran, que el gobierno provea las condiciones para que las empresas vengan a México, que se puedan abrir. No lo estamos viendo el contrario, están saliendo muchas empresas de México, se están yendo capitales. Entonces, en verdad, es muy lamentable, amigos. Miren, fíjense, en el artículo 123, que es de lo que trata, lo que estamos hablando, dice: la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Estos son requisitos del empleador hacia sus trabajadores, que les dé una jornada así máxima de 8 horas, y en las nocturnas serán máximo 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas que pongan en riesgo la salud o la vida de los trabajadores, o su bienestar incluso, porque un buen patrón cuida del bienestar de sus empleados. Dice, después de las 10 de la noche, los menores tampoco de 16 años tampoco deben prestar servicios ya de ningún tipo, o sea, en jornadas laborales. Dice, en cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan las leyes respectivas, si las, en el caso de armas o los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y de elección popular directa o indirecta. O sea, esos trabajos son como, no puedes renunciar, esos tienes que cumplirlos, pero claro, que no se confunda esto, porque en el asunto de las elecciones directas, o sea, también recuerden el artículo 39, es menester del pueblo y de la soberanía de este país, que si las cosas no nos favorecen o no nos agradan, tenemos que cambiarlas o quitarlas. Entonces, recordemos algo, porque lo he estado analizando mucho. Miren, en la administración pasada decían gobierno de la República, todos los anuncios que hablaba el gobierno decían gobierno de la República. Hoy, gobierno de México. Yo ya no escucho que nadie hable de la República, y nosotros somos una república, que no se nos olvide eso, porque esos los sistemas socialistas empiezan a querer desarticular lo que es la república, porque claro, entonces no deben funcionar los poderes republicanos, y nosotros somos una república, necesitamos que nuestro país se mantenga en ese sentido, y entonces que todo funcione, la Constitución, todas las leyes se obedezcan, se acaten, y que las cosas funcionen, que el Ejecutivo haga su trabajo, el Legislativo haga el suyo, y el Judicial su trabajo, y que este país funcione como debe funcionar. Así es, amigos, porque la verdad es que el derecho al trabajo, y lo dice la Sagrada Escritura también, finalmente es lo que dignifica al hombre. No venimos para venir a recibir dádivas y a estirar la mano sin hacer nada. Eso incluso lleva a la depresión. Eso es aquí en este mundo tenemos que realizarnos, venimos por la trascendencia, y la trascendencia no es llegar al éxito o al dinero o al poder, no, la trascendencia es precisamente realizarnos en una tarea para la que somos aptos, en la que somos reconocidos, por la que somos remunerados, que nos permite satisfacer nuestras necesidades y que por supuesto nos permite servir a otros, ¿sí? Porque no se hace para uno mismo, es para otro, que es el que va a reconocernos con el pago de un precio, ¿sí? Con el pago de esa remuneración por los servicios prestados. Entonces, es bien importante este tema, vamos a seguir con él en un momento más, no se vayan, vamos a nuestro primer corte y sigan con nosotras. Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX, marca la diferencia.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues como hemos venido viendo a través de los programas y que los estamos llevando en sucesión, porque queremos que quede un cuadro bien armado, bien dibujado en nuestras cabezas sobre lo que está pasando, es que hoy vamos a escuchar hablar precisamente de estos temas que estamos mencionando a través de un periodista que tiene una sección que se llama Las Mojigangas y que, bueno, les va a gustar, por si no lo conocían. Escuchemos. ¿Qué tal? Les habla Abel Magaña con su Mojiganga del 12 de enero. Les comenté que las finanzas están prendidas con alfileres y los datos oficiales lo confirman. La fuga de capitales el año pasado llegó a 257,000 millones de pesos. Además, Banamex anuncia que se va del país. Vende sucursales y su lista de clientes. Algo malo ven, pues no dejarían un mercado de $1,200,000 al año por nada. Para ponerle la cereza al pastel, el virrey, desde su palacio con Omicron, anuncia que el próximo año los jubilados y pensionados podrían recibir incompleta su mensualidad. Se va el dinero y no hay para los que trabajaron toda su vida. Se quedarán sin recursos en la tercera edad. Sí hay dinero para comprar votos este año, para el Tren Maya que no va a ningún lado y Dos Bocas que va contra la tendencia mundial de autos eléctricos. ¡Qué poca! Y avisan desde ahora. Que se frieguen los viejitos. En una de esas se mueren y no pagan ya nada, pues no le sirven a un régimen dictatorial, pues son muy criticones. Nos vemos en otra Mojiganga, mientras Abel Magaña les pide que se cuiden, pues el virus sigue haciendo de las suyas. Muy bien, amigos, pues ahí les va la triste realidad. Fíjense, ya nos dice Abel Magaña que se fueron 257,000 millones de dólares. Bueno, quiero que sea de inversión, ¿ok? Porque para crear empleo se necesita inversión pública o privada, nacional o extranjera. O sea, se necesita inversión. ¿Qué es decir esto? Porque necesitamos reconocer a los empresarios, necesitamos cambiar esta idea que nos venden desde la mañanera de que son los malos, los mafiosos, etcétera. No, a ver, hay unos cuantos mafiosos, eso los tenemos y salen en la foto con él, riéndose y comiendo tamalitos y ya lo sabemos, ya sabemos quiénes son. Y siguen con contratos, ¿eh? Uno de ellos ya quiere comprar Banamex, el otro tiene contratos en el Tren Maya, lo que le cancelaron del aeropuerto de Texcoco no le importó porque ya ahora ya se lo repusieron con otros contratos acá en el Tren Maya. O sea, esos sí son la mafia del poder, siguen ahí y siguen de su mano. No, yo estoy hablando de la inversión de las pymes, que son los que otorgan más del 90% de los empleos de este país, ¿sí? Y esto es bien importante, son las MIPYMES principalmente, ¿sí? Porque las pymes en general, bueno, son el monto de los más de 97%. Pero hasta el 97%, perdón. Pero las MIPYMES, o sea, las más pequeñas, dan más del 90% de los empleos. Entonces, hay que tener muy claro que esas personas están arriesgando su dinero. Es un dinero que ahorraron, un dinero que les prestaron, un dinero que la familia juntó, un dinero que no saben si van a recuperar. Entonces, esta idea que nos venden de que son los malos, de que son... No. Debemos respetar al que crea empleos. Un empleo, 10 empleos, 50 empleos, 205,000 empleos. Obviamente los que crean 5,000 empleos, que estamos hablando por ejemplo de una armadora como la que tenemos en Silao y otras partes de la República y por supuesto otras ciudades del estado de Guanajuato, esos necesitan miles de millones de dólares de inversión, ¿sí? Entonces, no en vano se nos fueron 7,500 empleos. Imagínense, les voy a contar cómo están las cifras. 188,000 millones de pesos de dólares se necesitan anualmente para crear el millón de empleos que necesitamos en México. 188,000 millones, ¿ok? Se fueron 257,000 millones de dólares.
de inversión extranjera. La fuga de capitales, que también es mexicana, la fuga de capitales que se está yendo principalmente a Miami y a otras partes del mundo. Entonces, estamos hablando que está encimita de lo que necesitamos para crear el 1,000,000 de empleos anuales. Repito, 188,000 millones de pesos. Entonces, quiere decir que por cada empleo se gastan en México 188,000 pesos. Vamos a cerrar la cifra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instalar, desde tu acta constitutiva, sí, que tienes que pagar los honorarios del notario, etcétera, cuánto le pusieron los inversionistas, renta o construye, equipa, llena obviamente tus trabajadores, contrátalos con prestaciones, o sea, eso cuesta un empleo, en México, 188,000 pesos. Entonces, ¿qué tal? Imagínense ¿quién los tiene? Pues los empresarios. Entonces, cada vez que nos estamos quejando de los empresarios, le estamos dando, como dicen, de patadas al pesebre. Así se los digo, ¿sí? Estamos dándole de patadas al pesebre. Todo por una ideología rancia que nos quieren vender desde la mañanera. La mafia del poder sigue con él, sí existe y son esos. Los otros son empresarios. Y sí, esos que están con él son hombres de negocios, normalmente son gente que solamente va por la utilidad, pero hay que reconocer, han tenido que equiparse, han tenido que tener tecnología porque si no quedan fuera del mercado, o sea que algo han hecho. Sin embargo, sí también se sientan a la mesa del poderoso y comen de su mano y por eso después están en contra de políticas que pueden empoderar al ciudadano, ¿no? Sin embargo, entonces termino con eso. Ahí está. Esta fuga de capitales es lamentable y es preocupante. Y la desprecian desde la mañanera. No importa, no, sí. Y que promete, y entonces otra reunioncita con los empresarios que le creen, y vamos a invertir, porque ya dije, la inversión no importa si es pública, privada, si es nacional o extranjera. Entonces vamos a invertir y sacan el tercer paquete de inversión. Ninguno de los dos primeros se ha cumplido. Lo único que le interesa a este gobierno es sacar 3 obras prioritarias, ya saben cuáles, y además, quiero que sepan, esos videos que vimos hace poco donde se violan los derechos laborales de todos esos, son miles de trabajadores, no son cientos como nos dijeron, son miles de trabajadores que no están recibiendo sus prestaciones. Lo mismo pasa en el aeropuerto de Santa Lucía y se rumora fuertemente que a Dos Bocas viene, porque son empresarios chinos, yo escuché el audio, que vienen chinos a sustituirlos porque están muy latosos estos trabajadores. Entonces imagínense dónde queda nuestro derecho a trabajar. Es que, amigos, es tremendo. O sea, Nancy, no se había visto, le están subiendo cada vez más al tono. Al tono no me refiero a lo que se dice, es a lo que se hace. Porque este gobierno tiende a decir una cosa y hace otra. En las mañaneras dice una cosa donde embabuca a la gente y donde la engaña, y en los hechos hay un resultado que es muy grave. Estamos viendo una caída estrepitosa de la economía, pérdida estrepitosa del empleo en nuestro país, fugas de capitales y además empresas extranjeras que tenían una planeación ya desde hace tiempo atrás de invertir en México, hoy dijeron no, porque con ese gobierno donde no hay garantía de nada, donde la infraestructura está caducando y no están dándole mantenimiento, digamos, a las cosas, y además con un Estado de Derecho fallido donde el crimen organizado ha tomado al Estado, entonces, ¿cómo pretendemos que venga aquí inversión del exterior? Y entonces no hay empleos. Es una red, amigos, es como una red que si no atendemos cada uno de los hilos, es que se va a ir desmanejando y se va a ir desmoronando y se va a ir cayendo. Es como un castillo de arena, porque no está sustentado nuestro país. Hoy en día no está sustentado sobre las bases que conforman una república, donde se debe dar certeza jurídica, certeza social, certeza política a los ciudadanos. No lo estamos viendo. Esto es muy grave, es muy peligroso, es muy lamentable, y entonces pues estamos aquí para informarles lo mejor que podemos todas estas cosas que no se dicen en otro lugar. Así es, porque se me estaba pasando lo de las pensiones. O sea, imagínense, para pagar pensiones no contributivas, o sea, de gente que no generó esa pensión con su trabajo por 30 años, ya se les está amenazando a los pensionados con que quizá no reciban su pensión completa a partir del 23. O sea, gente que trabajó por años y que ahorró para generar esa pensión.
Y entonces vamos a ir a comprar el voto con miles de millones de pesos que son de nuestros impuestos y que son de esos mismos pensionados también, porque finalmente lo trabajaron, ¿no? Muchos años, pero los que ahora estamos trabajando estamos también generando y pagando impuestos para pagar en preferencia las pensiones no contributivas. Cuidado porque esto es verdaderamente grave. Se decía, no va a pasar, aquí no va a pasar. ¿Cómo no va a pasar? Pues ya nos lo están anunciando. Sí, tenemos que poner atención y tenemos que detener todo esto. Muy bien. Bueno, amigos, pues vamos entonces a nuestro siguiente video, porque vamos a escuchar ahora al que está supliendo al mandatario nacional por ausencia vista la enfermedad. Adelante. No se necesita que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño. Lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta. ¿Cómo lo dice? Muy bien, amigos, pues quiero que observen, porque yo siempre he tenido una curiosidad muy grande, ¿no? A mí siempre me ha parecido que el mandatario nacional ha tenido unos cambios en su personalidad, en su conducta, en su presentación ante los medios extraños. Es como de repente está con el pueblo y lo dice de un modo, de repente está en Estados Unidos y dice las cosas de otro, hasta dices, caray, no es el presidente, no, la última reunión con Biden y con Trudeau, sí, la verdad, yo lo desconocía, era otro, y luego estas pausas, y luego de repente sin pausas, y fíjense en Adán Augusto. Entonces parece, yo soy productora de cine, por ahí se los he comentado, hemos tenido por aquí también en el canal la presentación de algún documentalito y vienen otros, y a mí me parece que tiene el mismo coach de actuación, los dos. O sea, noten cómo las inflexiones, cómo mira, cómo se para, cómo la modulación de la voz, principalmente de Adán Augusto, se está pareciendo a la de López Obrador. O sea, ¿qué está pasando ahí? La verdad es que no podría yo responder eso, no lo podría responder, hoy no, pero yo lo que sí ya veo es una modulación de voz, una forma de dirigirse a nosotros, estas pausas, que la verdad conocíamos muy poco a Adán Augusto como para saber su antes y su después, pero lo que sí podemos hacer es comparar a Adán Augusto con López Obrador en las mil mañaneras que lleva. Pero además, también yo en mi calidad de psicóloga y analista de conducta y actitudes, porque también tengo ese aspecto, amigos, debo decírselos, porque si yo hablo, no hablo, no improviso, tengo causa para decir una cosa y determinarla. Yo mencionaba, este señor, yo, por ejemplo, recuerdo cuando empezó a implementar en su estado como gobernador la ley Garrote, ¿no? Un tipo duro, un tipo implacable, un tipo poco mesurado, un tipo desbordado, digamos, hasta cierto punto un poco cruel. Y hoy, cuando yo escuché su discurso, dije, pero es que es idéntico, igualito como se conduce el presidente. Pero además, pues yo estudio rasgos faciales y estudio actitudes, conductas, les digo, pues no, esto es netamente una actuación para que el pueblo siga creyendo que son las mejores personas los que están en la 4T gobernando este país. Y yo los veo tal cual son y me reservo mis comentarios porque quizás no sean muy agradables a los oídos de algunos, pero engañada, yo jamás. Entonces veo las cosas tal cual y de verdad da preocupación, amigos, porque no sé en manos de qué gente está gobernando nuestro país y hacia dónde lo llevan. Manipular la conciencia de las personas con conductas claramente construidas, conductas claramente manipuladas, el tono de la voz, la mirada, la postura, el lenguaje corporal. Un hombre bondadoso, así lo veo. Yo no veía eso antes. O sea, estoy sorprendida de tanta hipocresía, de tanta manipulación, de tanto descaro, digamos. Pues sí está fuerte esto que estamos viendo, porque son así idénticos, ¿no? Como dos gotas de agua. Muy bien, amigos, pues vamos a nuestro último corte y regresamos ya para finalizar. No se vayan.
Canal Foro CX. Marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos Para iluminar nuestra vida. consagren la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Canal Foro CX. Marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues por último, nuestra querida y gustada sección de Desmitificando la revocación de mandato. Hoy les tenemos que si realmente López Obrador quiere la revocación de mandato o lo que quiere es usarla para desprestigiar a nuestro Instituto Nacional Electoral. Pues yo me pronuncio precisamente por lo segundo. ¿Y por qué? Paso a los argumentos que vienen de los hechos. Primero, el señor ahorita quiere, ya les acaban de dar el día de hoy temprano, el día de ayer temprano, un plan de austeridad para el INE, imagínense. O sea, el Poder Ejecutivo le quiere decir a un órgano autónomo cómo debe de gastar su dinero y cómo debe de acomodar las partidas. O sea, el neófito, el que no tiene ni idea de cómo se hace una elección democrática, le quiere decir al árbitro experto en elecciones cómo organizarla. Y nada más ni nada menos le puso por allí, pues que no haga rentas. Ah, caray. Nomás que ahí se nota verdaderamente la ignorancia de este gobierno. ¿Por qué? Porque el INE lo que renta mayoritariamente, sí tiene algunos edificios, por supuesto, han construido algo y tal a lo largo de los años. Sí, pero ¿qué creen? Renta los módulos donde vamos a la credencialización o fotocredencialización, como le decimos. Entonces, ¿qué? ¿Ya no vamos a tener credencial de elector para votar? ¿Eso es lo que pretenden? O sea, no se puede ahorrar en ciertos rubros. Y ahorita estamos en vilo con las boletas y con las actas que deben de tener sus medidas de seguridad. Así que cuidado con estos disque recortes, lo que quiere AMLO, pero vamos a defender al INE con todo. Lo que quieren es desaparecerlo, pero no va a poder, porque se va a encontrar con el pueblo. Y además porque, de hecho, como esto ya empezó desde hace meses atrás con toda fuerza y con toda hazaña sobre el instituto, los ciudadanos hemos empezado a levantar la voz en Twitter, en las redes sociales, para poner ahí, exhibir la intención de este gobierno. Porque sé muy bien que mucha gente no lo ve, pero los que nos dedicamos al análisis político vemos todo con muchísima claridad. Entonces, amigos, el INE es un instituto que debemos defender con todo y por supuesto que no vamos a permitir, pero ¿saben cuál es aquí el riesgo? Y esto es muy importante, porque la revocación de mandato es un derecho constitucional, el cual tenemos todos derecho, pero además obligación. ¿Saben por qué? Porque si no defendemos el país como se debe, nosotros vamos a ser responsables de esta caída catastrófica de nuestro país y de esta quiebra y de un sistema político al cual nadie buscó y al cual nos quieren llevar por la fuerza con engaños y además en una manera descarada y en una manera cruel. Entonces, vamos por la revocación de mandato. No importa lo que digan todos esos opinólogos que están hoy en las redes, en las televisoras, en la radio, no importa del todo, porque saben que hay... O sea, en el análisis, nosotros somos constitucionalistas y conocemos la ley perfectamente bien. Entonces, la revocación de mandato es un derecho que nos toca a nosotros los ciudadanos, vamos a defenderlo con todo. Esperamos que concienticemos todos los mexicanos y vamos adelante con ella, porque tenemos que rescatar nuestro país. No podemos permitir que se quiebre y se pierda. Así es, amigos. Bueno, pues ya saben que el tiempo siempre ahora sí que nos es menos del que necesitamos. Esta tarde, bueno, pues les saludo mucho, les espero en la próxima, soy Nancy de Santiago y los veo en la próxima emisión. Gracias por estar. Amigos, qué gusto de nuevo. Terminamos este programa esperando que haya sido para ustedes edificante, de conocer cosas importantes y que sigamos avanzando. Dios los bendiga mucho, bendiga sus casas, sus familias, su trabajo, sus negocios,
todo lo que ustedes aman, todo lo que los rodea, pero sobre todo, jalemos la bendición de Dios porque necesitamos que este país sea bendecido para que este país nos dé lo que esperamos, lo que nos toca y lo que nos merecemos. Bendito sea el Rey del Universo, que es el que tiene el control de todo. Adoremos a Dios, bendigamos su nombre, amémoslo, obedezcamos su ley, porque de Él emana nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra libertad y nuestro bienestar. Sean todos felices, pásenlo bien. Soy Adeline, hasta la próxima. Canal Foro CX marca la diferencia.